Bueno, yo soy Miguel Llano y tengo el placer de presentar a Mario Argüelles, un mierense de barra. Hay mierenses del Muro, allí por Gijón, y hay también mierenses de... Si los que quedamos en Mieres somos más de barra que de Muro. Mira, como los de Pepe ahí en el Blanco en Cangas también, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Bueno, yo hemos coincidido en muchos sitios, siempre tú trabajando en otros, con otros compañeros, trabajando en restaurantes de otras personas. Tú estudiaste en San Sebastián, después también tuviste un restaurante en Mieres y después hiciste un periplo por unos cuantos restaurantes. Yo recuerdo que llegabas a esas cocinas, algunos eran más serios y otros menos, pero tú siempre tenías buen humor y algo de gracia ahí. Sí, sí, sí. Hay que tomárselo con gracia. Es una profesión un poco dura, pues entonces hay que meterle siempre un poco de humor, ¿no? Y esa parte de humor o diversión también me imagino que tiene mucho que ver con las barras, ¿no? Y tú trabajas mucho el pincho, trabajas mucho la barra y ahora después de este año volver a las barras, ¿no? Yo creo que es algo distinto, ¿no? Pues sí, la verdad que si hace un par de años os dicen en una charla así, la vuelta a la barra, yo creo que lo que se nos ocurría era un poco de, pues que me fui ayer y hola, buenos días, aquí estoy otra vez. No nos imaginábamos que iba a ser un año sin estar sin barras, ¿no? Bueno, nosotros en el TC, no sé si lo conocéis todos, no sabemos ni nosotros mismos cómo definir el TC, ¿no? No sabemos, obviamente un restaurante no es, casa de comidas, llevamos muy poco tiempo, yo creo que una casa de comidas tiene que tener una solera. Entonces nosotros lo llamamos TC28 Beber y Comer para recalcar un poco las dos acciones principales que se hacen en nuestro local. Y por ese orden, porque al principio es la barra con unas mesas y luego pasas un pasillo y tenemos el comedor. Nosotros, bueno, trabajar la barra nos gusta ya porque como clientes es el formato que más nos gusta. O sea, a mí como cliente, que en ocasiones también somos clientes, no siempre estamos trabajando. El estar, como de viajar por las barras, ya también puede ser esto por lo que dices tú, de que al formarme en San Sebastián y viví 2 años allí, yo creo que cogí un poco de esa cultura del pincho y de la barra que tienen allí. Claro, porque el pincho asturiano es otra cosa, ¿no? Sí, nosotros nos tiramos más un poco a ese formato del pincho donostiarra, un poco más elaborado. Obviamente tenemos la ensaladilla con el langostino, pero bueno, luego intentamos siempre darle un poco de vuelta. Y ya te digo, como cliente te ofrece ese dinamismo de, bueno, pues estoy aquí en este bar, me tomo una caña, una botella de sidra, como ese pincho que es como la especialidad de la casa, me doy un paseo, me voy a otro. Y al final te haces esa ruta de pinchos que no es tan estático como llegar a un sitio, sentarte, estar 2 horas comiendo. Y ya te digo, como cliente, a mí es una cosa que me encanta. Por eso también puede ser por lo que trabajamos ese formato. Y habéis tenido varios reconocimientos. Sí, desde que, bueno, yo con uno de los sitios donde nos conocimos fue con Genio, en Casa Genio. Casa Genio ya tuvimos, Genio y yo, algún reconocimiento, y luego cuando abrimos ahora el TC28 hace 4 años, pues ganamos 2 campeonatos de Asturias, ganamos algún campeonato también de local de Mieres y llevamos 4 años siendo finalistas del Nacional de Valladolid. ¿Cuáles son los pinchos con los para que un poco que nos hagamos un poco la idea, con los que ganasteis el campeonato de Asturias? El Campeonato de Asturias, el primero, que fue una sorpresa. Cuando vas a un campeonato siempre sueñas con ganar, pero el primer año que nos presentamos como TC28 ganamos con un pincho que se llamaba Topo la Lingua. No era la lengua de Encarna, obviamente, pero estaba bueno y era un guiso de lengua que lo envolvíamos en un pan de tramechino, le poníamos unas perlas de frambuesa y un queso con un toque de trufa, un queso trufado. Muy fácil de comer en 2 bocados, como nosotros pensamos que debe ser un pincho, ¿no? El pincho hay que comerlo con la mano, de 2 bocados, pues si no ya nos tiramos a la eterna discusión con la tapa. La tapa yo considero que, bueno, hay que usar un cubierto o algo. Y luego con el segundo que ganamos fue con un relámpago Smex, que era un eclair, que simulábamos el petit choux de pastelería con el baño de chocolate. Lo que pasa es que el baño era un mole negro
y lo llamamos Ex-Mex porque jugábamos, porque era una carrillera ibérica extremeña, pero lo tratábamos como si fuese con toques mexicanos, una mayonesa de chipotle, una cebolla encurtida, cilantro, lima, y con ese fue con el segundo que ganamos, que ese ya fue más sorpresa todavía. Quizás en este debate entre la tapa y el pincho, en Asturias siempre se dice que es muy complicado el pincho porque estamos acostumbrados a grandes raciones y no hay esa cultura de pincho, de pagar por el pincho, ¿no? Sí, luego yo... Tampoco, ¿no? No, en Mieres tampoco, somos un oasis en ese sentido, pero ya te digo, yo creo que no nos rendimos y mira, con las barras cerradas queremos dar el protagonismo a la barra porque consideramos que es un poco el escaparate y el pincho puede ser un poco el escaparate de la cocina que haces. Y con la barra cerrada nosotros, la barra de pinchos que montamos, que la montamos ahora solo en domingos festivos, obviamente no hacíamos los pinchos que hacemos con la barra abierta, pero nos negábamos a dejar la barra desnuda. Entonces montábamos la barra de pinchos igual, con nuestros expositores y tal. Lo que sí hacíamos era poner una pizarra para que la gente, como no se podía acercar a la barra y tal, tuviese ahí toda la información y seguir dando ese protagonismo a la barra. Y un poco fuera de la barra, ¿qué hay en la cocina de T28 en la mesa? Pues hacemos un poco de todo, hombre. Tenemos un fondo de guiso. Lo que hacemos, nosotros no nos llegamos a incorporar cocinas de otro mundo, ¿no? Pues ya te digo, por ejemplo, un ejemplo es el de la carrillera, que sé que hacemos con unos toques mexicanos. ¿Qué decirte ahora mismo? Pues tenemos los baos que están muy de moda, que también, lo que digo yo, también es un formato de pincho, de comer con las manos, pero el bao va relleno de un guiso de rabo de toro completamente tradicional y intentamos traer el producto que tenemos a nuestro alcance, el mejor producto, pues una chuleta de ternera de ahí, de un monte de enfrente. La verdad que es una comida, intentamos que sea una comida divertida, muy informal, porque no nos gusta, o sea, a mí me apetece a veces ir a un restaurante y tal, pero no es un formato que nos gusta a nosotros. Y aún así, y con ese formato de pincho, se atrae a gente a Mieres que va de toda Asturias a comer a vuestro restaurante. Sí, además, al ganar esos 2 campeonatos, la gente ya cogió una confianza en nosotros. Que parezca raro, pero ya cogió esa confianza y notamos muchísimo, para nosotros fue un orgullo ver que viene gente de Oviedo, de Avilés, de Gijón, o sea, porque Mieres cayó un poco en el olvido, ¿no? De ser una zona que todo el mundo venía a Mieres en los 80, en los 90, pasó ahí una época como que eso, ya te digo, que cayó en el olvido. Entonces, que viniese gente a nuestro bar al ganar esos campeonatos y salir en prensa y venía la gente por curiosidad, ganas el primero y ya viene, ganas el segundo, entonces mucha gente, coño, a ver qué se cuece en el TC28. Y luego lo ves cuando son los campeonatos de pinchos en las Asturias y tal, que tenemos mucha afluencia de gente de fuera. Entonces es un reclamo muy interesante y al ser un formato económico, entonces todo el mundo puede permitirse el lujo de llegar y, oye, pues mira, vamos a ese sitio, me tomo una caña pero un pincho, echo un vistazo, miro a ver cómo es el sitio y luego otro día igual me atrevo a venir a comer. ¿Cuánto cuesta un pincho del TC28? Pues nosotros los pinchos estos que hacemos están entre un rango de 2,50, 3 euros, 3,50 alguno que hacemos así en alguna ocasión especial. Además vosotros, cuando hacéis un pincho de campeonato, lo tenéis que hacer con el coste porque lo vais a vender todo el año. Sí, claro, eso es una cosa que yo siempre recalco en los campeonatos. Hay campeonatos que te limitan el precio de venta, a mí me gusta más que se limite el precio del coste del pincho y tú lo vendes al precio que quieres, porque yo creo que es muy importante sacarle rentabilidad al pincho. Parece una tontería, ¿no? Pero a nadie se le ocurre hacer un plato y decir, con este plato pierdo dinero, pero en los campeonatos de pinchos hay gente que a lo mejor prefiere tener una visibilidad más grande, apostar por ganar el campeonato y decir, bueno, pues esta semana me puedo permitir el perder o empatar, no tener un margen de ganancia, pero consigo ganar el campeonato y luego tener una visibilidad. Y yo considero que se pueden hacer las dos cosas, tener una rentabilidad económica y hacer un pincho competitivo. ¿Y para la próxima competición ya hay ideas?
Bueno, venimos de Valladolid agotados, la verdad, que estuvimos muy contentos en la primera jornada cuando tuvimos que hacer el pincho y en la primera ronda del martes nos puso otra vez los pies en la tierra. Y de hecho, de la primera ronda del martes salieron todos los premios. Pero bueno, sí, además cuando vas a estos certámenes siempre vienes con ideas entre alguna cosita que ves, lo que compartes con otros compañeros, entonces siempre vienes enriquecedor. Pero bueno, sí que tenemos ya algo pensado, por lo menos el formato y la base en la que va a ir, sí. Yo creo que si alguien quiere hacer una pregunta es el momento, ¿eh? Y bueno, pues yo me acerco con un micrófono si queréis hacer alguna pregunta a Mario. Una hay que hacer. Bien. Te lo cambio, Mario. Acercarme por aquí. Bueno, voy a preguntar el tiempo que pasó entre que abristeis y empezasteis a funcionar y ganasteis el primer campeonato de pinchos, de Mieres, que yo lo recuerdo. No sé si fue un tiempo grande o pequeño. Y en ese espacio de tiempo, hasta que la gente haga ir el premio, pues empezó a ver cosas distintas. ¿Qué tal lo llevasteis en un sitio como Mieres, el meter algo diferente, el meter algo totalmente distinto a lo que están acostumbrados y a lo que hay? Porque supongo que a partir de ganar premios ya la cosa fue mucho más fácil, pero ese periodo, ¿qué tal lo llevasteis? Bueno, pues nosotros abrimos en junio y ganamos el primer campeonato que ganamos, lo ganamos yo creo que en noviembre, que fue el de Mieres. La verdad que fue la acogida, nosotros nos sorprendió, porque nosotros somos 3 socios, mi mujer y una amiga. Hubo un momento que nos planteamos no abrir en Mieres, abrir en Oviedo, en Gijón y tal, pero bueno, al final somos los 3 de Mieres y decidimos apostar por nuestro pueblo. Y nos sorprendió desde el minuto cero, o sea, fue una acogida. Yo creo que Mieres también demandaba un poco de algo distinto. Entonces, la verdad que fue, desde que abrimos, una acogida maravillosa. Luego, lo que tú dices, al ganar los premios y ser un poco más reconocido, pues ya no solo empezó a venir gente de Mieres, sino ya de otros sitios, y entonces, bueno, pues nos permitió ir creciendo un poco. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? Bueno, yo sí que te voy a hacer una para concluir. Mira, aquí estaba viendo justo ahora a Pepe y a Pedro al final, que también son campeones de pinchos y que bueno, pues, tuvieron también una gran repercusión con sus pinchos. Nada, simplemente preguntarte por el proyecto del Street Food, que cuentes un poco qué es, en qué consiste y bueno, qué tal está funcionando. Bueno, pues el 13 Street Food, como veis los nombres no nos complicamos mucho la cabeza. TC28 es Teodoro Cuesta 28, 13 Street Food es porque el portal es el número 13. Pues nada, cuando estos cierres que tuvimos nos dimos cuenta de que el formato delivery pues en Mieres también tiene acogida. Entonces decidimos, al abrir otra vez el restaurante es imposible tener el bar y el formato delivery, porque al final tienes las mismas cámaras, el mismo equipo y son 2 formatos de negocios, la verdad que distintos. Entonces decidimos, junto con otro socio, abrir esto. Nos inclinamos un poco por el tema de, pues no deja de ser un pincho, pero más grande, bocadillos gourmet, entre comillas, ¿no? Un poco más elaborados. Y una comida esta, como se dice ahora, de finger food, de comer con la mano. Si el TC28 es informal, el 13 street food ya no, vamos, de informal lo tiene todo. O sea, intentamos pues quitar todo tipo de artificios, artilugios que hay en una mesa y hacerlo, vamos, ya te digo, lo más informal. Y está enfocado ahora completamente. Pues son 4 o 5 mesas lo que es el local, una barra muy grande, pero el negocio está más, o sea, enfocado prácticamente al delivery y al takeaway. Pues nada, vamos, entiendo que de tiempo complicado. Muchísimas gracias. A vosotros, a todos. Y que nos des más alegrías con los siguientes campeonatos. A ver, muchas gracias. Muchas gracias.